Buenos días, mi nombre es Guillermo Barquero Chávez y esta es la parte 2 de la videoasignación número 1. Hoy voy a tratar el tema de las hipótesis en las investigaciones cuantitativas. Primero tenemos que definir qué es una hipótesis. Pues bueno, las hipótesis nos permiten a nosotros como investigadores detallar el propósito de la investigación cuantitativa. También son predicciones de lo que nosotros queremos encontrar o esperamos encontrar a lo largo de la investigación. Y también las hipótesis se usan para ver cómo grupos difieren entre sí o bien si hay relación entre dos o más variables que estemos analizando. Existen dos tipos de hipótesis en una investigación cuantitativa, pero primero hay que hacer una aclaración de que cuando hablamos de este término tiene que existir al menos una variable independiente y una variable dependiente. Como lo detallo acá, hay un tipo de hipótesis que se llama la nula o que se conoce como H sub 0, en la cual no hay relación entre la variable independiente y la variable dependiente. O sea, no hay una relación tampoco entre grupos que presentan la variable independiente en función de la variable dependiente. El segundo tipo de hipótesis es la que se conoce como alternativa o H sub A o H sub 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de hipótesis que el investigador quiera probar. En este tipo, la variable independiente está relacionada positivamente o negativamente con la variable dependiente. Es decir, el investigador de antemano está diciendo, está proponiendo, prediciendo que hay una relación entre las variables que se estudian. También entre grupos que presentan la variable independiente, se dice entonces que uno tiene un resultado mayor o menor que otro, dada la presencia de la variable dependiente. Entonces, en resumen, nula significa no hay una relación y alternativa podríamos resumirlo y decir que sí hay una relación positiva, negativa o bien que un grupo respecto a otro tiene mayor o menor presencia en función de esa relación entre variables. Sobre el ejemplo que incluyo acá, que es el What do you think del libro de texto, la estrategia que yo seguí es primero señalizar los componentes de ambas hipótesis. Entonces, yo identifico, como se ve claramente con una I, la variable independiente. Después, identifico cuál es la variable dependiente y busco cuáles son esas palabras clave que incluye el investigador para yo poder determinar si es una hipótesis nula o si es una hipótesis alternativa. Aquí claramente se ve que el autor, el investigador, define que quiere probar que hay una predicción negativa. Es decir, de antemano nos está diciendo, yo predigo que hay una relación negativa entre ambas variables. Esto es característico de las hipótesis alternativas. En la B, que está aquí en este ejemplo también, yo sigo la misma estrategia, señalizo cuáles son las variables independientes. En este caso, la variable es el género y habla de dos grupos, mujeres y hombres. Y hay una variable o una serie de variables dependientes que son las que el autor quiere probar. Y el autor nos dice en la redacción que la hipótesis es que las mujeres comparadas con el otro grupo, los hombres, ambos que tienen una variable independiente llamada género, van a tener una calificación menor en función de una serie de variables dependientes en lo que él está analizando.
Entonces, esta también es un ejemplo de hipótesis alternativa. Sobre el video, resulta muy interesante porque Bartos nos plantea que una buena hipótesis tiene 5 elementos que la distinguen. El primero es que tiene que haber una declaración de una relación esperada o no entre las variables. Es decir, cuál es la relación que usted como investigador espera encontrar entre las variables. Número 2, la hipótesis tiene que ser testeable, es decir, que se pueda evaluar. No tiene que ser ambigua, desde luego, para poder hacer esta evaluación. Como número 3, se basa en el planteamiento del problema y se soporta con la investigación y con la revisión de literatura. Es decir, es muy común de que una vez que definimos el problema, de manera inmediata definimos y detallamos cuál es la hipótesis asociada al planteamiento del problema y al planteamiento de la pregunta de investigación. Entonces tenemos como 3 niveles. Tenemos problema, pregunta y de manera inmediata la definición de las hipótesis, que de hecho ese es el punto número 4. Se alinea con la pregunta de investigación. Por último, Bartos plantea de que la redacción debe ser simple y concisa. Esto va a quedar muy claro con el ejemplo que vamos a revisar a continuación. El ejemplo que traigo es el mismo de la parte 1 de esta videoasignación, que habla sobre cómo la calidad de la integración de los canales de venta, variable independiente, incide en el nivel de relacionamiento de los clientes, variable dependiente. Entonces, el autor, el investigador, hace una serie de fundamentaciones teóricas. Acá señalo una de ellas, que es la principal, y él fundamenta su planteamiento con base en la teoría del intercambio social de Blau de 1964. Entonces, él comienza a elaborar su modelo teórico, como lo vimos en clase, a partir de recurrir esta teoría. Solo como nota, no lo detallo acá, pero él empieza a argumentar y agrega 10 diferentes citas junto a la teoría que menciono para elaborar su modelo teórico, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, así es como él fundamenta esas hipótesis. Gráficamente, este es el modelo que él construye a manera teórica, y el modelo lo que tiene es, por un lado, a la izquierda, cuáles son esas variables independientes que van a incidir en la variable dependiente, que es el nivel de relacionamiento del cliente. No lo voy a detallar, pero vean qué interesante cómo él, toda la argumentación teórica que hizo, lo logra sintetizar en un modelo teórico que tiene como centro, como variable dependiente, el relacionamiento del cliente, y va detallando cuáles son esas variables independientes que él quiere determinar si tienen o no una relación. Y además, como punto adicional, señala también unas variables de control, que son las que están en la parte inferior del modelo. Entonces, tomando un ejemplo, vemos que en este modelo teórico él está planteando 4 hipótesis alternativas diferentes. Vemos la número 1, a manera de ejemplo, de que él indica que la configuración del canal de servicio está relacionado de manera positiva con el nivel de relacionamiento de los clientes.
Entonces, la configuración de este canal, que significa a nivel de variables independientes como la extensión de opciones de servicio que tiene ese cliente, que además con el nivel de transparencia, variable independiente número 2, van a incidir en la configuración del canal o son la configuración del canal, y eso incide en la variable dependiente que es el nivel de relacionamiento del cliente. Entonces, en resumen, vemos que el planteamiento de la teoría, la fundamentación, permite establecer claramente un modelo teórico que explica, que soporta las hipótesis y que permite accionar la investigación para probar esas hipótesis. Hagamos el checklist de Bartos. Entonces, esta hipótesis declara la relación esperada entre variables, como lo planteamos acá. Sí, sí lo plantea. Él dice que de antemano va a demostrar o pretende demostrar que hay una relación positiva. ¿Es testeable? ¿Se puede evaluar? Sí, él plantea un modelo teórico que nos va a permitir hacer esa revisión. Número 3, se basa en el planteamiento del problema y se soporta con la investigación y la revisión de literatura. Sí, sí se soporta, inclusive recurre a una teoría, hace 10 diferentes citas que le dan soporte, entonces podemos decir que sí. Se alinea con la pregunta de investigación, sí, hasta tiene una clara relación con el título de la investigación, hay una clara relación y alineamiento con esta pregunta. Y por último, la redacción es súper simple y concisa, o sea, es muy, muy sencilla, inclusive si lo vemos y lo relacionamos con el video que observamos, no habla de significancia estadística, es una hipótesis muy, muy sencilla a nivel de redacción y concisa. Entonces sí cumple con los 5 elementos que nos plantea Bartos. Esto sería por parte mía sobre la videoasignación en la segunda parte. Muchas gracias.